Gracias, Señor Jesús. Tú eres un Dios poderoso y maravilloso, Señor. Y eres digno de recibir toda la gloria y el honor, Señor amado. Gracias por este momento tan especial delante de tu presencia, Señor, donde podemos compartir y vivir, Señor, cada una de las experiencias contigo, Padre. Tú eres un Dios maravilloso y poderoso, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria y el honor. Gracias, Padre de los cielos, por este momento tan especial donde vamos a tocar tu palabra y que seas tú dirigiendo a través de tu siervo, ministrando tanto mi vida como la vida de aquellos que escuchan esta palabra de vida. A ti doy la gloria y el honor por siempre y para siempre. Bendito seas. Amén, Señor. Y amén. La oración por sanidad. La oración por sanidad es uno de los temas más complejos de entender en el Señor. Solo por aclarar que Dios siempre te quiere sanar. No existe duda de eso. El día de hoy vamos a tocar este tema que es tan importante acerca de la oración por la sanidad. La oración por la sanidad es un tema que ha llegado a tener hasta controversia, ha llegado a tener hasta mucha gente que quizás se ha apartado hasta los caminos del Señor porque no ven una esperanza, creen que no la encuentran, creen que no la hay, simplemente se van y se alejan, culpando a Dios de sus propias acciones y comportamientos. Muchos de ellos lo que hacen es apartarse de los caminos del Señor y cogen sus propios rumbos y sus propias maneras de pensar. Y cuando tú le preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste a la iglesia? ¿Por qué no volviste? Y lo primero que dicen es, yo no creo más en Dios. Yo no creo más en lo que hacen. Yo no creo más en lo que dicen porque he puesto mi confianza, pero en realidad lo que recibí no era lo que yo esperaba. Y las personas se desilusionan de Dios y piensan que es que Dios es el que tiene el problema y salen y se van, dejando todo tirado y todo el plan que Dios tiene para sus vidas. En esta hora vamos a tocar este tema porque así como hemos encontrado esas personas en la iglesia o en diferentes lugares, también hemos encontrado personas que han sido sanadas por el poder de Dios. También hemos encontrado personas que han sido restauradas por el poder de Dios. Aún aquellos que se acercan a Él en su parte moral espiritual también han sido sanados espiritualmente y Dios ha traído una sanidad interior que ha restaurado sus corazones. En esta hora vamos a Deuteronomios capítulo 7, verso del 12 al 16. Deuteronomio capítulo 7, verso del 12 al 16. Bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, eso es Dios hablándole al pueblo de Israel. Ese es el mismo Dios de Israel hablando a través de su siervo Moisés, aquellos que fueron sacados de la esclavitud de los egipcios y llevados por misericordia a la tierra prometida. Dios se apiadó de ellos, pero estando aún en el desierto por la dureza que había en su corazón y por lo que había en ellos, entonces Dios utilizó a Moisés y a su hermano Aarón para dirigir este pueblo hasta la tierra de Canaán. En medio del transcurso de este desierto, Dios le da unos mandamientos y unas leyes a Moisés para que ellos vivieran bajo la ley, ya que fue traída por las transgresiones del hombre, por los pecados. Se negaron a tener la gracia y por eso llegaron a este tal punto. Pero Dios en su infinita misericordia les habla a ellos, a su pueblo, por medio de Moisés y les dice estas palabras. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, está hablando de la obediencia a sus leyes y mandamientos. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará. Te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Mira la promesa de Jehová. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril. La promesa del Señor.
ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Toda enfermedad será quitada, dijo el Señor. Y todas las malas plagas de Egipto que ellos habían visto anteriormente cuando vivían esclavos de ellos, que tú conoces, dice el Señor, no las pondrás sobre ti. Aquellas plagas no vendrán a ti. Antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Ese es el primer punto que vamos a ver. La sanidad viene por la obediencia. La obediencia viene de muchas maneras, pero eso es uno de ellos. Cuando nosotros somos obedientes, el punto número uno, la obediencia a Jehová trae sanidad a nuestras vidas. Cuando caminamos por donde Él nos ha dirigido, cuando somos obedientes, cuando caminamos por el camino de rectitud, cuando tomamos la decisión de caminar con Él, tendremos sanidad, veremos prosperidad y no faltará nunca la bendición a nuestras generaciones, sino no solo a nosotros, sino también a nuestros descendientes, a los que salen después de nosotros. Jehová prometió. Y cuando Jehová promete, Él cumple sus promesas. Tenemos que confiar en Él. La sanidad es una promesa de Dios. La sanidad solamente viene de Dios. Él es el único que la da y la trae en su tiempo. Cuando comenzamos a caminar en obediencia, con la mirada indicada, caminando por el camino que Él quiere que vayamos, entonces podemos clamar a Él, y Él, por obediencia a lo que nos ha mandado hacer, por estatuto perpetuo, por amor a nosotros, lo que Él te ha puesto a hacer, lo que te ha dirigido, cuando tú te enfocas en eso, la consecuencia de eso, viene sanidad a tu vida por obediencia. Salmos 107, versículo 18 al 20. Salmos 107, verso 18 al 20. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, al pueblo de Israel, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Siguiente punto, punto número 2. La palabra de Dios trae sanidad. Esto es algo bien importante. La palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando establecemos esa relación con el Señor, cuando en realidad queremos pasar tiempo con Él y conocerlo, conocer sus maravillas, conocer su gracia, su amor, y pasamos tiempo meditando la palabra de día y de noche. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, como le hizo la promesa a Josué en capítulo 1, verso 8 y 9, cuando dice: meditarás en este libro de la ley día y noche, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Meditarás en este libro de la ley. Está hablando de la palabra de Dios, para que todas las cosas te salgan a bien y prosperes, tengas prosperidad en tu vida. Eso es lo que el Señor nos dice. Parte de la sanidad de nosotros, tanto interior como física, trae prosperidad. Es próspera. Nos bendice, nos levanta, nos reanima, trae bendición a nosotros. La palabra de Dios trae sanidad. Y mira lo que dice nuevamente en el verso 19 del capítulo 107 de Salmos. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20. Envió su palabra y los sanó. Su palabra sana. Su palabra limpia. Cuando tú la meditas, ella trae a tu vida sanidad. Entonces sabemos que la obediencia trae sanidad. Sabemos que la meditación de la palabra trae sanidad. Vamos a Lucas capítulo 8, verso del 43 al 48. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre. Esta es la historia de la mujer de flujo de sangre, que muchos no la sabemos. Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, aquella mujer viene por detrás y agarra su manto. Y así esta mujer ya 12 años que padecía de este problema de flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía.
y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos a hacer un pari aquí, vamos a meditar esta parte en especial. La mujer estaba teniendo este flujo de sangre por 12 años. La mujer necesitaba ser sanada, había gastado dinero en médicos, había gastado dinero en cuanta cosa de medicina hubiera podido tener, y todo se había ido por la borda porque no habían podido sanar su situación. Cuando ella vio al maestro caminando, ella se fue por detrás. Ella se fue y se metió entre la multitud. Yo me imagino que los empujaba a todos, los movía de la posición donde estaba. Ella estaba desesperada, con la fe puesta en Jesús. Ella no tocó a Jesús, tocó su manto. Y cuando ella cayó, ella agarró su manto y lo pudo tocar su manto. Y al instante Jesús sintió que de él salió poder. Cuando él dijo: ¿quién me ha tocado?, él estaba hablando porque en el espíritu él había sentido que poder había salido. No estaba hablando de la multitud que lo estaba estrechando, porque estaba tanta la multitud que yo creo que ni lo dejaban caminar bien. Y Pedro decía: pero Señor, si hay tanta gente que te toca. Él dijo: no estoy hablando de eso. Alguien me tocó porque salió poder de mí. Aquella mujer fue sanada al instante, solo con tocar su manto. Entonces, verso 47 de Lucas capítulo 8. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, que quedó descubierta, vino temblando, tenía nervios, tenía miedo, y postrándose a sus pies, se postró a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ella lo confesó y dijo: mira, Señor, hace 12 años tengo este problema de flujo de sangre y por eso me presento a ti. Ella expuso su situación y por qué había tocado el manto de Jesús delante de todo el público. Y como al instante había sido sanada, y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le dio salvación y le dio paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No solo la sanó, la salvó y le dio paz. El Señor dio abundancia de bendición sobre ella. Si nosotros meditamos esta parte tan especial, nos damos cuenta que la intimidad es cuando yo caigo de rodillas delante de Él y le expreso todo lo que está pasando conmigo. Cuando yo toco el borde de su manto, cuando puedo tener una intimidad. Ella tuvo un acercamiento, ya interactuó con Él cara a cara. Inclusive estaba arrodillada cuando interactuó con Él. Él sintió que poder salió de Él. La fe que ella tenía estaba puesta en Jesús. Y ese es el punto número 3. La intimidad con Dios sana tu corazón, sana tu vida. Ella no solamente fue sanada físicamente, también fue salva su alma. Trajo libertad a su alma, a su ser. Ella no solamente fue sanada de aquella aflicción que ella tenía, sino que también el Señor le dio paz para que fuera con ella. La paz quedó en su corazón. ¿Qué más que la paz del Señor? Aquella mujer estaba pasando conflictos desde hace tantos años, con tanta necesidad. Pero el Señor se compadeció de ella. Y no solo la sanó, sino que la salvó y le dio paz. La intimidad con el Señor. Punto número 3. Si estás anotando, anótalo. Punto número 3. La intimidad con el Señor Jesucristo. En el estar con Él cara a cara, frente a frente, interactuar con el Maestro en la intimidad. Sana tu corazón, sana tu físico, te restaura.
Cuando tú sientes la presencia del Señor en tu vida tan fuerte, es imposible que salgas de la misma manera como entraste. Porque con su presencia es tan fuerte que cambia tu vida por completo. Te transforma, aún te sana de toda enfermedad. Sabemos que aquella mujer tenía una enfermedad durante esa cantidad de años, 12 años. Había acudido a todo tipo de médico. Esto nos demuestra que la verdadera sanidad viene de Dios. Ella tuvo un encuentro personal con Él. Tocó su manto. Cuando Jesús en nuestras vidas es más real que nuestra enfermedad. Escuche esto. Cuando Jesús en nuestras vidas es más real que nuestra enfermedad, es más real que nuestro problema, que nuestra situación. Cuando Jesús es más real que lo que tú estás pasando, entonces viene la sanidad, viene la restauración, viene la liberación, te saca de ese problema donde tú estás, porque tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Ella puso su mirada en Jesús y a pesar de los obstáculos que tenía, los movió, se puso a un lado, se tiró, pero agarró el manto de Jesús porque ella sabía que si tocaba su manto iba a ser sana. Y eso fue lo que ella hizo, porque su mirada estaba puesta en Él. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La intimidad con el Señor trae sanidad a nuestras vidas cuando ponemos nuestra mirada en Él. A pesar del problema, de la situación, de la circunstancia, de la enfermedad, tú vas caminando por en medio de ello en agradecimiento. En agradecimiento. Y cuando tocas su manto, cuando tienes cara a cara con el Señor, tú vas a ver que la sanidad viene a tu vida, porque el Señor es más real en tu vida que la enfermedad o el problema o la situación que estás viviendo, y Él se encarga de eso y lo desaparece. En ningún momento el Señor volteó y la tocó y la sanó. Ella tocó su manto. Ella tocó su manto. Nosotros necesitamos ir a su presencia con solamente que Él nos mire, con solamente que Él nos sane, con solamente que Él se dirija a nosotros, o podamos solamente tocar su manto, que podamos sentir su presencia en nuestras vidas. Al instante somos sanos de toda enfermedad. Él no necesita ni siquiera decir, eres sano. La sanidad viene al instante, la restauración viene al instante, la liberación de las cadenas viene al instante cuando estás en la presencia del Señor. Cuando tienes esa intimidad, cuando interactúas con Él todos los días en la intimidad. Acercarse al Señor es un acto de fe. Estar con Él, buscarlo es un acto de fe. Recibir la sanidad es por un acto de fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. No viene por nada más. Tú no puedes generar fe por sí mismo. A ti se te fue dada la fe por medio del Espíritu Santo y se fortalece a través de la palabra de Dios, por el oír de la palabra de Dios. Así se fortalece tu fe. Tú tienes que creer y tienes que confiar. Y tu fe se va fortaleciendo a medida que tú te vas metiendo con Él todos los días. Y vas a colocar esa fe en Él. No en el problema, no en la situación, no en la enfermedad, no en las circunstancias, no en las personas. Tu fe va a ser dirigida a Él, el autor y consumador de la fe. Como aquella mujer con el flujo de sangre. Y fue sanada. Ese es el punto número 3. La intimidad con Dios sana tu vida. Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El Señor quería mantenerlo bajo un bajo perfil para que no estuviera halagando mucho lo que él estaba haciendo. Todavía aún no era su hora. El punto número 4 es el Señor siempre
te quiere sanar. El Señor siempre te quiere sanar. Aquí no hay cuestión de eso. Aquí no hay nada que cuestionar al respecto. El Señor no le va a decir a uno sí y a otro les va a decir no. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio de la lepra. Señor, ¿será que podrías tú sanarme? Le dijo el leproso, ¿podrías tú sanarme? Jesús le dijo, yo quiero sanarte. Jesús te está diciendo a ti en esta hora, yo quiero sanarte. Yo quiero traer sanidad a tu vida. Yo quiero restaurar tu corazón. Yo quiero salvarte. La sanidad y la salvación van de la mano, como lo vimos con la mujer con el flujo de sangre. Muchos se preguntan por qué Dios no me ha sanado aún de mi enfermedad. Y la verdad influyen unos factores importantes, tales como estas preguntas que voy a que la gente se hace, o que yo te voy a hacer a ti. Piensa y medita en estas preguntas. ¿Estás en obediencia con el Señor? ¿Sufres de un temor que te suceda algo en específico? Si estás en obediencia con el Señor, como nos hacemos esta pregunta, pregúntate si tú realmente estás en obediencia con Él. Si no estás en obediencia con el Señor tu Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a traer muerte, va a traer destrucción, va a traer desobediencia, trae enfermedad por desobediencia. Y a veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero no nos damos cuenta cuál es la perfecta voluntad de Dios para mí. Si eso era donde Él quería que yo estuviera o estoy. Y quizás eso influye en mi enfermedad y en la situación que estoy pasando porque estoy en desobediencia con Él. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Sufres de un temor que te suceda algo en específico? Cuando sufres de temor, entonces viene a nosotros la enfermedad. Vamos a Job capítulo 3, versículo 25. Porque decía Job estas palabras: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job era un hombre justo delante de Dios. Muchos conocemos la historia de Job, pero a Job le aconteció lo que él más temía, porque él hacía sacrificios por sus hijos que mantenían en fiestas y mantenían haciendo sus cosas y quizás un poco alejados, pero Job hacía sacrificios por ellos para que Jehová tuviera misericordia de ellos, y él temía de que algo pudiera pasar, una consecuencia, y lo que él temía, eso le llegó. Lo que tú más temes por castigo te viene, porque tu confianza no está puesta en Dios. Cuando tu confianza está puesta en Dios, entonces tú esperas en Él y Él hará. Estás en una comunión íntima con el Señor Jesús, fortaleciendo tu fe a través de su palabra. ¿Estás tú haciendo eso? ¿Estás tú fortaleciendo tu fe a través de la Escritura, de la palabra de Dios? ¿La estás buscando fielmente? Ponte a pensar, ¿qué estoy haciendo de parte mía que quizás Dios no me ha sanado? ¿Qué está pasando conmigo? Porque Él siempre nos quiere sanar. ¿Estás permaneciendo en la fe? ¿Estás permaneciendo en Él? ¿No te has desviado? ¿Eres fiel delante de Él? ¿Permaneces fiel delante de Él? ¿Estás buscando a Dios solo por el beneficio de la sanidad? Esto es algo bien importante. Hay muchos que buscan a Dios solo por el beneficio de la sanidad, no más. Tú debes de buscar a Dios porque tú le quieres conocer como papá. Está bien que oremos por peticiones, está bien que oremos por sanidades, está bien que oremos para que la gente pueda recibir la bendición de Dios, pero te hago esta pregunta en esta hora. ¿Tú buscas a Dios por el beneficio de Dios o porque le quieres conocer como papá? Yo te motivo para que tú conozcas a Dios como papá. Yo te motivo para que conozcas a Dios como el dador de la vida. Yo te motivo para que tú conozcas a Dios como la clase de amor y de maravilloso Rey que es Él.
Que te enamores de Él con pasión como Él te ama a ti. Que puedas caminar con Él de la mano todos los días. Que lo pongas a Él en tu corazón como el primer lugar. Que a pesar de las circunstancias y los problemas, Él siempre sea el primer lugar en tu corazón. Que lo ames con pasión. No porque si hace esto o hace aquello, entonces lo voy a amar. No. Ámalo por lo que Él es. No lo busques con una doble intención. No lo busques solamente para que atienda una necesidad que tú tienes. Búscalo porque tú le quieres conocer y entregarle tu vida. Y servirle a Jehová, el Dios de Israel. Esas son una serie de preguntas que debemos de meditarlas diariamente. El Señor Jesús siempre te quiere sanar. De eso no hay duda. Solo tienes que confiar en el Señor Jesús. Permanecer. Permanecer. Hermano, yo llevo 3 años, llevo 4 años, llevo 5 años. Esta mujer llevaba 12 años. Y puso su mirada en Jesús. Permanece. Permanece en el Señor. Permanece en Él, que el Señor tiene una respuesta. Él nunca falla. El Señor nunca te va a fallar. Nunca me ha fallado a mí y no lo hará. Yo confío en el Señor porque sus promesas son grandes para con sus siervos. Muchas de las enfermedades que vemos hoy en día vienen o provienen de muchas razones, las cuales serían como por ejemplo una condición del corazón. Muchas enfermedades vienen porque hay gente que por dentro está herida, por dentro de su corazón hay odio, hay rencor, porque en su corazón hay amargura, porque en su corazón hay envidia, hay engaño, mentira, pecado, y por lo cual el reflejo de lo que hay internamente se manifiesta en tu ser y es enfermedad. Otro ejemplo sería la falta de perdonar a nuestros semejantes. Cuando no hay perdón en tu corazón y te llenas de odio y de rencor, eso te enferma físicamente, te destruye. Otro ejemplo sería la ira. Hay personas que son bien iracundas. La ira te enferma. El temor te enferma. La falta de fe, no puedes recibir la sanidad por la falta de fe, de creer. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La incredulidad. Por la incredulidad no eres sano por incrédulo. Hay una parte de la palabra del Señor donde dice que el Señor estaba pasando por cierta ciudad, por cierto lugar, donde muchos no creían, y Él allí no hizo muchos milagros por la incredulidad del pueblo. Cuando no creen, tú no recibes sanidad. También por malos hábitos en nuestro diario vivir, de falta de cuidado al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Cuando hay malos hábitos que afectan nuestro cuerpo, viene la enfermedad. Porque estamos pecando contra el templo del Espíritu. La práctica del pecado trae muerte y enfermedad. Aquí quiero aclarar algo. No en todos estos casos solamente viene enfermedad. Hay casos donde la enfermedad puede venir que la persona no practica nada de estas cosas. Ha llegado a suceder. Y ha llegado a suceder es que hay personas que tienen enfermedad y como dice en su palabra, que le pasó a uno de los profetas, pero esa enfermedad que recibió no era enfermedad de muerte. Simplemente el Señor nos enseña a convivir con ciertas situaciones en nuestra vida y nos da la paz y la tranquilidad y el gozo para permanecer fieles ante Él sin importar tu condición. El Señor siempre te quiere curar, te quiere sanar, pero la parte que Él siempre quiere sanar es tu parte interior. Tu físico, Él se encarga de eso. Hay situaciones que llevamos muchos de nosotros y quizás la tenemos por años. Y somos fieles al Señor, permanecemos en el Señor y aún físicamente nos podemos sentir un poco enfermos y agraviados. ¿Quiere decir que por eso entonces me voy a alejar de los caminos del Señor? No, absolutamente no. Yo sigo creyendo en el Dios de Israel, porque la verdadera sanidad es la sanidad de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Esa es la verdadera sanidad, la salvación que llegue a nuestras vidas.
Lo demás, Él nos da la paz y la tranquilidad para sobrellevarlo, para permanecer en Él. Aleluya. Marcos capítulo 16, verso del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es el Señor Jesús hablando a los discípulos. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tú y yo, Dios nos ha derramado su espíritu y nos ha dado y ha confiado su poder, porque esta palabra se cumple cuando caminamos en obediencia, se cumple cuando tenemos una comunicación con Dios, se cumple cuando somos hijos de Dios, se cumple cuando yo le he entregado mi vida, se cumple cuando Dios tiene ese propósito y caminamos en Él, se cumple cuando yo medito en la palabra. Entonces impondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el punto número 5. La sanidad viene aún por la imposición de las manos. Por la imposición de manos viene sanidad. El Señor Jesús fue claro cuando nos dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, que aunque tomáramos cosa mortífera no nos hará daño, y que por la imposición de manos en oración en su nombre traerá sanidad a las personas. La sanidad de Dios viene por un acto de fe. Al creer en su santo nombre y en mantenernos con Él, Dios es un Dios fiel y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. La verdadera sanidad debe de ser en nuestro corazón para la gloria de Dios Padre. Extiende tus manos ahí donde tú estás. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias. O en esta tarde, o en esta mañana. Gracias por este momento tan especial delante de tu presencia, Señor. Levantando una sola voz como tus hijos. Esta palabra de vida ha tocado nuestro corazón. Enséñanos a caminar en tu verdad. Cuando no vemos resultados al instante o por mucho tiempo, tenemos que comenzar a autoevaluarnos, Señor, porque el problema no eres tú, somos nosotros, Señor. Tú lo prometiste y tú lo harás. Y confiamos en ti, Jesús. En esta hora derrama de tu sanidad sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu sanidad, Señor Jesús. A ti damos toda la gloria y el honor por siempre y para siempre, Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra, tu amor y tu fidelidad. En esta hora quedamos en tus brazos y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Y derrama de tu sanidad sobre todas las personas que están viendo esta grabación, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos toda la gloria y el honor, Señor Jehová, y quedamos en tus brazos. Y gracias por esta palabra de vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Sigue conectado con nosotros. Vamos a estar colocando más videos por las redes sociales acerca de los diferentes tipos de oración. Vamos a estar transmitiendo la palabra constantemente por YouTube, por Instagram, por Zoom, para todos aquellos que quieran ser partícipes de esta grande bendición del ministerio de Warriors in Grace. Nuevamente mi nombre es Harold Jiménez, el evangelista del ministerio de Warriors in Grace. Un abrazo y muchas bendiciones.